usted no estuvo hace 2 domingos, yo di hace 2 domingos un tema que titulé El poder de crear riquezas. ¿Cuántos no estuvieron aquí? Por favor, levante su mano. Necesitan escuchar la primera parte, vayan a la página de centrocristiano.org, ahí la pueden ver para que tenga una continuidad lo que vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente el poder de crear riquezas, parte 2. La siguiente semana será la parte 3. Muy bien, Deuteronomio 8:17 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor, tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Muy bien. Dijimos la semana pasada, describimos lo que era la riqueza. La riqueza cambian los conceptos de riqueza según las generaciones. En los tiempos bíblicos la riqueza se medía por ganados, por tierras, por animales que las personas tenían, por oro, por plata. El día de hoy la riqueza se puede reducir a lo que es dinero, propiedades en cualquier parte que las tengas, joyas, lógicamente de gran valor, autos, negocios, acciones de empresas, seguros de retiro y seguros de vida, planes de tiempo compartido, vacacionales, muebles, obras de arte, cualquier activo que tenga un valor comercial. En otras palabras, la riqueza es lo que tú vales en dinero. ¿Cuáles son los activos que tú tienes? Ese es el valor. Si hoy mueres, ¿cuánto es lo que dejas en activos? Quitas todo lo que debes y a eso le pones lo que tienes y te da un valor. Esos son los activos, esa es la riqueza. La riqueza es todo aquello que excede a las necesidades básicas, que son comer, que son vestirse, que son tener un lugar donde vivir. Y Dios habla mucho acerca de la riqueza. El uso que nosotros le damos a la riqueza determina nuestra condición espiritual. De hecho, manifiesta. Tú dale dinero a cualquier persona y lo que haga con el dinero manifiesta su nivel espiritual. Jesús dijo: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es la evidencia, va a evidenciar lo que tu corazón tiene. Entonces dime en qué gastas y te diré quién eres. ¿Cierto? Hay 2 fuentes que el hombre concibe que es el origen de la riqueza. Lo explicamos la semana pasada. Por un lado, unos dicen es mi esfuerzo, el esfuerzo del hombre. Por eso dice este pasaje que leímos: no digas en tu corazón, el consejo de Dios a la nación de Israel, no digas en tu corazón que es mi fuerza la que produjo esta riqueza. No es lo que produjo mi mano, no es el esfuerzo propio mío, sino que dice: Él es el que te da el poder para crear, para hacer las riquezas. Él es el que te da, ¿se recuerdan la palabra en hebreo? El koaj. Él es el que te da el koaj para hacer las riquezas. Hay muchos hombres que poseen riquezas y ellos lo han hecho sin el consejo de Dios, sin conocer los caminos de Dios. Pero dentro de ese grupo que no tienen el conocimiento de Dios, sin ellos saberlo, muchas veces están manifestando en la práctica principios divinos. No conocen a Dios, pero en su vida práctica muchos de los principios los llevan a cabo y entonces comienzan a ver resultado en sus finanzas y en el producir riquezas. Ellos no le atribuyen a Dios la fuente de sus riquezas, pero están haciendo cosas, haciendo principios que Dios nos enseña
Y por un lado hay personas que creen en Dios, tienen una gran fe en Dios, pero no conocen los caminos de Dios, no aplican sus principios y por lo tanto no ven resultados en su vida económica. Entonces no es en esto de las finanzas, en esto de la creación de las riquezas, no es solamente saber que Él es la fuente de nuestra vida, que Él es la fuente de la riqueza, saber que Él nos da la fuerza para producirla, sino conocer esos principios a través de los cuales nosotros podemos crear riqueza. Y por otro lado hay hombres que sabemos que Dios es la fuente de la riqueza. ¿Cómo reconozco que Dios es la fuente de la riqueza? Bueno, cuando yo me reconozco, cuando yo me concibo como un administrador de las riquezas que Dios ha puesto en mis manos. Y este es el primer paso para entender que primero hay un propósito eterno de Dios. Y cuando yo me veo dentro de ese propósito eterno, y cuando yo entiendo que todo fue creado por Él y para Él, entonces yo ahora soy un colaborador y soy un administrador de su tierra y de sus bienes. Yo nada es mío, todo es de Él. Entonces Él en nuestras vidas debe tener toda autoridad o ninguna autoridad. O Dios tiene toda autoridad o Dios no tiene ninguna autoridad. Por lo tanto, nuestro dinero es para gastarlo como nosotros queremos o para gastarlo como Dios me enseña que debo hacerlo. Entonces, Dios no quiere ser una opción en nuestras vidas, sino Dios quiere ser el rey de nuestras vidas, el que manda, el que gobierna. Ese es el mensaje principal del reino de Dios. Porque no importa qué posición teológica tú tengas al respecto del reino, si Dios no gobierna tu vida, cualquier teología, cualquier doctrina de reino no tiene sentido. Pero cuando tú sabes que Dios gobierna tu vida, no importa cuál sea tu posición teológica al respecto del reino, lo más importante lo has entendido, que inicia Dios gobernando tu vida. Ese es el centro de poder ver, de poder entrar, de poder manifestar el reino de Dios. Segundo es diezmar y ofrendar generosamente. Hablaré más adelante de eso. Tercero es producir la riqueza con honestidad y con justicia. Yo no puedo producir riqueza sin utilizar, sin caminar en los principios de Dios. Porque entonces voy a tomar cualquier atajo para que la riqueza sea producida. Y eso no es lo que Dios nos enseña cuando nosotros leemos que tenemos el poder para crear las riquezas. También debo despojarme de toda avaricia. Avaricia es el amor desmedido al dinero. Es cuando el dinero llega a ser más importante que cualquier persona o que cualquier cosa en mi vida. Cuando lo principal es el dinero. Cuando se convierte en la prioridad. Y cuando entonces estaré dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener dinero. El problema de los narcotraficantes se llama avaricia. El problema de los ladrones se llama avaricia. El problema de los secuestradores se llama avaricia, o sea, es el amor al dinero lo que produce todas estas manifestaciones. La razón principal por la que existen todas estas actividades ilícitas es el amor al dinero, que cuando alguien ama el dinero más allá de cualquier cosa, está dispuesto a hacer todo con tal de obtenerlo. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Los que venden a personas como tráfico humano, el problema es la avaricia. El problema de la prostitución, la raíz se llama avaricia. El problema de la corrupción, la raíz se llama avaricia. Y nosotros podemos criticar a este tipo de personas que por dinero pueden llegar a hacer tantas cosas. Pero ¿qué de aquellos que cambian su familia por dinero? Cambiaron a sus hijos,
el convivio con sus hijos por dinero. Cambiaron a su esposa, el convivir con su esposa por dinero. Cambiaron el crecer y el manifestar y el entender una vida espiritual por dinero. El dinero no es malo ni tampoco es bueno. El dinero es amoral. El dinero lo único que va a hacer es que va a sacar a la luz lo que está dentro de tu corazón. Lo más fácil para saber dónde está el corazón de una persona es ponle dinero en sus manos. Muchas veces he dado el ejemplo, ponle a una mujer millones de dólares en sus manos a ver si permanece casada con su marido. Ahí manifestará dónde está su corazón. Porque muchos desgraciadamente están ligados únicamente porque no tienen otra opción, pero no es por corazón. Entonces, el dinero lo que hace es que te da libertad de lo que está dentro de ti. El dinero va a manifestar lo que tú eres. Es decir, el dinero en realidad no es malo ni es bueno. Simplemente te da el poder para sacar el monstruo o el ángel que está dentro de ti. Y entonces el dinero, el mismo dinero que te da poder para comprar una Biblia o un libro o para ayudar a otras personas, también ese mismo dinero tiene la capacidad para dañar y para hacer cosas incorrectas. No creamos que el dinero tiene el poder o la fuerza de dañar a alguien. Lo que hace es que te da el ejercicio de tu voluntad. El dinero en manos de una persona con carácter va a producir bien, y el dinero en una persona sin carácter va a producir mal, y al final va a ser para destrucción. Otra de las cosas, la siguiente letra, la E, es tomar decisiones sabias. Necesitamos tomar decisiones sabias con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Siguiente es hacer mi parte con buena actitud. Yo no puedo esperar que Dios envíe desde el cielo el dinero, porque Él ya me dio el poder para yo crear las riquezas. Yo debo crearlas. Yo soy el responsable de que las riquezas se produzcan. La otra es una fe activa. Debo de creer en la capacidad que Dios me ha dado. Debo creer en sus propósitos. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate del Señor tu Dios, otra vez, y esto lo vamos a repetir vez tras vez. Yo quiero que lo leas conmigo, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Otra vez leamos esa parte: porque Él es el que te da poder para hacer riquezas. Dios creó este mundo con riquezas, unas riquezas escondidas y otras riquezas a la vista, expuestas, para que el hombre pudiera administrar la riqueza del mundo. Y le dio al hombre el poder y la capacidad para crear y multiplicar riqueza. Pero la ignorancia ha hecho que las personas no vivan en la plenitud de lo que Dios nos dio por su Espíritu. Y entonces el pueblo de Dios sigue muriendo y sigue errando por falta de conocimiento. Dios nos dio el poder, Él nos dio la capacidad, Él nos dio la fuerza para hacer las riquezas. Koaj es la capacidad de hacer algo. Dios te dio la capacidad de hacer riquezas. Génesis 4:12 dice: cuando trabajes la tierra, y esto es después de que viene maldición al hombre, Dios le dice al hombre: cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su koaj. La tierra ya no va a dar su koaj. El poder que yo di a la tierra para crear riqueza ya no lo va a tener. La tierra no te va a dar
su fuerza, su poder. Eso es parte de un hombre que ahora está sin Dios en el mundo. Pero tú no estás sin Dios en el mundo. Tú tienes la capacidad, tú tienes un nuevo cielo y tenemos una nueva tierra, donde la justicia de Dios ha cambiado la circunstancia del mundo y esta tierra ha sido bendecida por la venida del Hijo del Hombre. Entonces yo dije que este coaj, esta fuerza, es como el fuá, aquel borrachito que decía, tienes que sacar el fuá. Pues tenemos que sacar el coaj para crear las riquezas. Tenemos que crear ese poder. Y mira, yo quiero que veas esta imagen que está aquí, porque esta es la imagen de un elefante. A los elefantes se les encadena desde que son muy pequeños, y cuando no tienen mucha fuerza, encadenado a una cadena y a una estaca, el elefante aprende que no puede zafarse de la cadena. Por lo tanto, después de varios intentos, siendo pequeño, y de luchar por zafarse de la cadena y poder caminar hacia otras partes, finalmente se da por vencido y él concibe, el elefante, que no puede librarse de la cadena. Bueno, lo que sucede es que el elefante crece y crece y crece hasta tener una enorme fuerza. Pero la situación es que esa estaca que en un principio tenía la fuerza para retenerlo, ya no tiene la fuerza para retenerlo. Él es mucho más fuerte que la cadena y que la estaca. Pero desde que era pequeño, esa estaca le habla y le recuerda que es imposible salir del entorno de la cadena. Aunque en el elefante ya crecido, radica el coaj para zafarse de la estaca. Ese poder no lo tengo yo. Yo no podría librarme de una cadena que está clavada a una estaca, pero un elefante sí lo tiene. Pero el problema es que al estar confinado a un estilo de vida que redujo su coaj, redujo su poder, redujo el concepto de lo que él puede hacer en su naturaleza. Y esa es nuestra triste realidad. Pon la siguiente imagen, por favor. Nosotros hemos vivido confinados por patrones familiares, por patrones culturales, por patrones raciales, por patrones multigeneracionales que nos declararon que éramos pobres. Y hemos vivido con una estaca religiosa y de conceptos de pobreza que me han declarado que estoy inhabilitado para alcanzar riquezas. Pero esa estaca que ha estado allí, una estaca religiosa, que por generaciones nos ha dicho que nosotros somos una raza conquistada y que no somos de conquista. Tenemos una estaca que nos dice que somos una raza inferior y que somos gente ignorante, que no tenemos capacidades. Y hemos vivido así por mucho tiempo. Generaciones y generaciones de personas, de latinos, que hemos vivido viendo una estaca que nos ha declarado que no podemos realizar las cosas. Pero los hijos de Dios, que conocemos la verdad, estamos rompiendo la cadena de la ignorancia y zafándonos de la estaca del conformismo, rompiendo la cadena de la pobreza y zafándonos de la estaca del temor, saliendo del ámbito donde estábamos confinados para poder realizar la función de administrar esta riqueza que Dios ha puesto en la tierra, que nos pertenece, para ser canales, benefactores, productores de riqueza, transformadores del mundo, y que haciendo esto con la mano de Dios podemos manifestar a Dios en toda su plenitud y todo su conocimiento. Así que esta generación de creyentes somos diferentes, porque esa estaca no nos puede retener
Y esa cadena no existe en nuestras vidas. Tenemos el conocimiento de la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Pero acuérdate otra vez del Señor tu Dios, porque es Él que te da la fuerza, que te da el poder para hacer riquezas. Dios, fíjate, decía yo la semana pasada, no dice ese pasaje que Dios nos da el poder para tener 2 trabajos. No nos da el poder para trabajar duro, sino Dios puso en ti el coaj para crear riquezas. Ya lo posees, está dentro de ti. Y Dios desea que utilicemos ese poder. Cuando Israel trabajó más duro en toda su historia, es cuando fueron más pobres. Trabajo duro no significa riqueza. El trabajo duro nunca ha sido la manera de producir riqueza. De hecho, los que trabajan más duro son los que ganan menos en todas las naciones. La riqueza se debe producir. Si Dios nos da poder para hacer riquezas, entonces necesito aprender cómo hacerlo. Cómo hacer riqueza. Hacer riqueza, esta palabra hacer es en el hebreo asá, que es fabricar. Dios nos da el poder para fabricar. O también se traduce crear. Dios nos da el poder para crear riqueza. Entonces, si el trabajar duramente no me garantiza producción de riqueza, y entiendo que el poder de hacer la riqueza está en mí, lo que debo hacer es comenzar y permitir que las ideas creativas de Dios comiencen a fluir de acuerdo a las características de mi vida, los conocimientos que poseo, las habilidades que tengo y que puedo poner a funcionar para crear riqueza. Entonces, cuando nosotros, y esto lo digo con todo el respeto, cuando nosotros alquilamos nuestra vida 8 horas al día para trabajar para alguien, entonces lo que estamos haciendo es alquilando nuestro potencial. Nuestro poder para hacer las riquezas lo estamos alquilando a alguien. Que ese alguien determina la función que debemos de hacer y para ello recibimos un pago determinado porque estamos cumpliendo una función, pero que limita nuestra capacidad personal de crear riquezas. Si en ti radica, si en nosotros está ese poder, entonces hay que sacar eso que está dentro de nosotros. Y para eso hay un proceso. No te estoy diciendo que mañana renuncies a tu trabajo y ya no vayas a trabajar y le digas a tu jefe, ya no vengo, no me interesa el trabajo. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo, y la siguiente semana voy a hablar de cuáles son los pasos para crear un negocio en una manera adecuada, sin que afecte tu ingreso actual, pero tú debes de empezar a concebir la idea de que tú puedes ser una persona independiente. En Génesis 26, verso 12, encontramos la vida de una persona que todos conocemos en la Escritura. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuánto cosechó? 100 por 1. Y le bendijo el Señor. Fíjate, el varón se enriqueció y fue prosperado. Fíjate, primero se enriqueció, segundo fue prosperado, tercero se engrandeció, cuarto hasta hacerse muy poderoso. Wow. Dice, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Todo esto es riqueza. O sea, la riqueza se le multiplica. Y los filisteos le tuvieron envidia. Fíjate, él estaba en tierra de los filisteos.
él llegó a una tierra en la que él era extranjero. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac llegó a esta área sin muchas pertenencias, y llegó en tiempo de sequía. Había hambre en la tierra, y él vivió como extranjero en la tierra de los filisteos. O sea, no era su tierra, no era su país, no era su cultura, no tenía muchos recursos, había crisis. Cualquier parecido con cualquier circunstancia actual no es coincidencia, es un patrón. Y resulta que Isaac sembró semilla, y la tierra le rindió al 100%. O sea, la tierra le dio poder, la tierra produjo. Imagina a los hombres de aquella región viendo a este hombre sembrando cuando no había lluvia. No llovía. Por mucho tiempo no había lluvia. Para ellos, lo que estaba haciendo Isaac era un desperdicio de tiempo y de recursos. Pero Isaac había aprendido de su padre, de Abraham, que Dios, el que les había dado una visión de vida, les había dado a ellos un poder para la creación de la riqueza. Entonces, él conocía la sobrenatural mano de Dios para que los recursos fueran multiplicados. Así que sembró y cosechó al 100%. Mientras que los demás no habían hecho nada. Quizás otras personas intentaron imitarle y no recibieron lo mismo que Isaac. El asunto no era que no hicieran una cosecha correcta o que no tuvieran la semilla correcta, sino que el poder de hacer riqueza estaba sobre él. La bendición de Dios en el poder para hacer riquezas funciona en cualquier tipo de negocios. En el caso de Isaac, él estaba sembrando, pero el poder de hacer riqueza funciona en cualquier tipo de empresa en la que tú puedas entrar. Pero si yo no creo, si yo tengo la mentalidad del elefante en la estaca, siempre me voy a ver limitado pensando que yo nunca voy a poder ser próspero. Entonces, la bendición que operaba en Isaac le hizo enriquecerse y fue considerado como un hombre próspero, y dice que fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Notemos el proceso. Habla ese pasaje de hacer riquezas, prosperidad, ser engrandecido, y después dice, fue muy poderoso. Llegó a tal nivel de poderío que los que moraban en aquella tierra decidieron pedirle que se fuera. Le tenían temor, tenían envidia y tenían miedo. Isaac, bajo la bendición de Dios, se enriqueció y se hizo muy poderoso en tiempo de crisis cuando no llovía. Jacob, bajo el poder de Dios para hacer las riquezas, se fue a trabajar para un hombre llamado Labán, su suegro. Él era un trabajador de Labán. Él trabajaba para Labán y trabajó para Labán por 21 años. Pero cuando salió Jacob de estar con Labán, él salió lleno de riquezas. Se hizo más poderoso que Labán y regresó a su tierra con muchísima riqueza. José, el hijo de Jacob, fue vendido como esclavo.
Pero José manifestó el coaj de hacer y administrar riquezas donde quiera que estuvo. Por lo tanto, lo pusieron como el mayordomo en la casa principal de un hombre rico en Egipto. Fue a dar a la cárcel injustamente, y en la cárcel fue el administrador de la cárcel. Llegó a ser el que gobernaba en la cárcel. De allí fue tomado por el faraón para ser el administrador y el gobernador general de toda la nación más poderosa del mundo en ese tiempo. Entonces, José llegó a ser jefe de todos. Egipto fue bendecido al aceptar a José, quien tenía la bendición, quien tenía el coaj para hacer riquezas. Erramos cuando pensamos que Dios nos quiere como empleados, que nos quiere empobrecidos y viviendo únicamente con lo suficiente para nosotros pagar lo que se requiere para subsistir. La visión de Dios desde que hizo al hombre fue que el hombre señoreara, que fuera señor de todo lo creado. Y Dios quiso darnos riqueza para que a través de la riqueza ejerciéramos el señorío y manifestáramos su carácter y su vida. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice que tengan como meta, y Pablo está escribiendo, vivir tranquilamente y ocúpense en sus propios negocios. A ver. Que tengan como meta vivir tranquilamente y ocúpense in your own business, en tus propios negocios y en trabajar. Ocúpense en sus propios negocios y en trabajar con nuestras manos, o sea, ser productivos, así como les ordenamos. Y yo quiero comenzar a hablar, más bien voy a terminar de hablar hoy de las ventajas de tener tu propio negocio. La siguiente semana voy a darte los consejos de cómo iniciar, cómo hacer para empezar en una nueva empresa. Pero te voy a hablar de las ventajas de tener tu propio negocio. Primero, tú puedes tener grandes utilidades. O sea, la riqueza, el ingreso que tú vas a tener ya no está determinado por un salario. Cuando tienes un negocio, tú abres una puerta de oportunidad. No quiere decir que de la noche a la mañana vas a empezar a ganar grandes cantidades de dinero, pero estás abriendo una puerta de oportunidad para que el poder que está en ti, que es el de crear riqueza, pueda operar en el ambiente donde puede ser desarrollado. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿No estás enojado conmigo? ¿No te gusta lo que te estoy enseñando? Pues si no te gusta, ni modo. No, sí te gusta. Es para bien de nosotros. Segundo, tú vas a poder manejar tus tiempos y tus prioridades. Cuando tienes tu propio negocio, tú manejas los tiempos. Tus prioridades las pones en orden. Tercero, puedes dar empleo a otras personas. Puedes ser fuente de bendición a otras familias. Cuarto, ese negocio se convierte en un activo en tu vida. 5, es algo que puedes dejar como un legado, una herencia. Un negocio es algo que puedes dejar a tus futuras generaciones. Siguiente, cuando tú eres un empresario y no un empleado, tú pagas menos impuestos. Y si no, pregúntale a nuestro presidente. ¿Cuántos impuestos paga él? Tú pagas más impuestos que él. ¿Sabías? Escucha. Casi todos de los que estamos aquí sentados pagamos más impuestos que lo que él paga. ¿What?
¿Y quién crees que gana más dinero? ¿Él o tú? Creo que él gana un poco más de dinero que nosotros, pero él paga menos impuestos que nosotros. ¿Por qué? Porque él utiliza las leyes existentes en esta nación, en donde como empresario te permite tener estrategias para hacer lo que la gran mayoría de los que tienen dinero hacen, y es primero gastan, ¿ok? Después de que gastan y hacen todo lo que tienen que hacer y ahorran y reinvierten, primero gastan y reinvierten, y después se inventan gastos y se inventan reinversiones para entonces pagar lo mínimo que se pueda pagar de impuestos. Pero cuando estamos al revés, cuando recibimos un cheque, lo primero que recibes, ¿qué crees? Ya está descontado, ¿qué? Los impuestos. Ya no decides qué hacer tú. O sea, los impuestos ya los pagaste. No tienes ninguna opción para tener una estrategia fiscal en tu vida de qué hacer con tus gastos. Los ricos primero gastan y luego pagan impuestos. Los pobres primero pagan impuestos y después gastan de lo que les deja el gobierno. Siguiente es que tú tienes o incrementas la capacidad de dar. Todo iba muy bien hasta esto. Aquí ya comencé a pisar callos. Pero esta es una gran verdad. Tú debes entender que este poder de crear riqueza no es para que tú hagas lo que quieras en tu vida. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si tenemos un salario, nosotros no podemos dar más allá de lo que nuestro ingreso nos permite hacer. ¿Por qué? Porque tenemos gastos de casa, porque tenemos cosas que tenemos que pagar y tenemos un presupuesto que está limitado por el ingreso de nuestro salario. Pero con un negocio desatamos el coaj de crear riquezas, y eso ligado con ser generosos. Entonces, cuando entendemos que vamos y somos nosotros agentes para generar recursos para el reino, eso se convierte en algo muy poderoso. ¿Cuánto es lo que nosotros debemos de dar? ¿Cuánto es lo que debemos de dar? Bueno, hay mucha controversia, que si el diezmo, que si es del antiguo pacto, que si ya no diezmamos porque somos gente del nuevo pacto, que nosotros ya no nos regimos por esa ley y que eso es del pasado. Bueno, yo te digo una cosa: el diezmo se estableció como una norma, y era la norma mínima de generosidad en la ley. Escucha, era la norma mínima de generosidad en la ley, pero se estableció entonces como el monto mínimo. Es lo menos que una persona se esperaba que diera el diezmo bajo la ley. Ahora, di gracias a Dios, no estamos bajo la ley. Gracias a Dios. El no matar se estableció como la norma mínima de no violentarte contra otra persona. O sea, no lo puedes matar, eso es parte de la ley. Aunque ya era un principio que existía desde antes, un principio universal antes de la ley, pero la ley estableció no matarás. De hecho, ese fue el primer crimen. No existía una ley y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? Porque lo mató. ¿Y qué hizo Caín? Pues a mí que me preguntas. Él sabía que había hecho algo malo. No había ley, pero él sabía que había hecho algo incorrecto. El no robar se estableció como una norma mínima de conducta entre las personas que vivían bajo la ley.
aunque ya existía como norma antes de la ley, el no robar. El no tener dioses ajenos delante de Dios se estableció como una norma mínima de establecer una conducta espiritual, aunque ya existía esto antes de la ley. Se estableció para que el hombre no fuera idólatra. Eso era lo mínimo que se esperaba que tuvieran los hombres o los hijos de Dios en el antiguo pacto. El honrar al padre y a la madre ya era un principio universal antes de la ley, pero se estableció como una norma mínima debajo de la ley y era lo mínimo que se esperaba de esas personas para reconocer a sus padres. El no cometer adulterio ya existía como norma antes de la ley, pero se estableció como la norma mínima entre los matrimonios bajo la ley. El diezmo es la norma mínima de generosidad que se esperaba de una persona bajo la ley, así como no matar, como no robar, como no decir mal testimonio o falso testimonio, como no tener dioses ajenos. Era la norma mínima que se esperaba de las personas bajo la ley, pero que ya existía antes de la ley, pero era lo mínimo que se esperaba. Por eso, todo Mateo 5, cuando Jesús está hablando de lo que dice la ley y de lo que debe ser la ley del espíritu de vida, les dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Él vino a cumplir esa ley. Él la cumplió cabalmente. Y como Él la cumplió cabalmente, Él habla de la ley y dice en 5:19, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, o sea, cualquiera que diga, no hombre, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, eso ya no sirve, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino. O sea, la ley era el espejo que el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede vivir. Es algo imposible. Tú te ves en ese espejo y ves condenación. Dices, imposible. Nadie la puede cumplir porque es un hombre de Adán. Es un hombre en la naturaleza de Adán, que es un hombre de pecado. Un hombre de pecado que se ve en el espejo de la ley, de la santidad de Dios, dice, imposible. Pero nosotros no somos hombres de pecado. Somos nuevas criaturas. Tenemos la naturaleza de Cristo. Y por eso Jesús siguió diciendo, Mateo 5:21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, ley. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo, o sea, pero ahora, en la realidad que vengo a establecer, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. O sea, aquí no se trata ya de no matar. O sea, esa era la norma mínima de la ley. Aquí es una ley superior. Aquí el enojo no tiene cabida. Mateo 5:27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Está hablando de la ley, la norma mínima. No adulteras. Bueno, ahora es si la miras. Mateo 5:31. También se dijo,
O sea, la ley dice: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. 5:33. La ley, también se han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Mateo 5:38. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién dice esto? La ley, es lo que dice la ley. Pero yo les digo: no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Él está hablando de la ley. La ley es el requisito mínimo del comportamiento del hombre. Es lo que menos espera. Dice: pero si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no hemos entendido, porque la vida que Él depositó en nosotros es superior. No tenemos la vida de Adán. Mateo 5:41. Cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, es lo que decía la ley de Roma, ve con él 2. 5:43. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso dice la ley. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por lo que los persiguen. 23:23 de Mateo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho. ¿Cuáles cosas? Pagar el diezmo. Esto deberían de hacerlo. Está hablando Jesús. Esto deberían de hacerlo sin descuidar lo más importante. O sea, esa es la norma mínima. Pero lo más importante es la justicia, la misericordia, la fidelidad. ¿Cuándo dijo Jesús que eso ya no debería de hacerse? Nunca. Si tú quieres un pretexto para no diezmar, tú lo puedes encontrar. Te voy a decir dónde lo encuentras. Lo encuentras en un corazón no dadivoso, pero nunca lo vas a encontrar en la Escritura. Biblia, vamos a sentarnos y te demuestro que no está ahí. Yo personalmente quiero decirles que he aprendido a dar. He crecido, he aprendido a dar. En esta congregación posiblemente soy el que más da, el que más aporta para esta iglesia. Pero no es a la única institución a la que yo doy. He aprendido a dar más allá de lo que se llama diezmo, porque todo es de Él y es para Él. Eso debe dejar de ser un eslogan para convertirse en una vivencia. Si tú estás esperando ser millonario para poder dar el diezmo y así poder cumplir con la norma mínima de generosidad, olvídalo. Si no lo haces ahora, con lo poco, mucho menos lo vas a hacer después con lo mucho. ¿Seguimos? El diezmo sí es parte, se estableció en la ley, pero viene desde antes de la ley. Abraham no tenía una ley, no existía la ley. Y en el sacerdocio eterno, que es el de Melquisedec, donde Melquisedec se aparece delante de Abraham para bendecirlo, y él reconoce en esta teofanía, en esta imagen que representaba a Cristo, él reconoce la sombra de Cristo y él
da sus diezmos a ese sacerdocio eterno. Porque el diezmo es un principio eterno de lo mínimo de la generosidad. Número 8. Estamos hablando de las ventajas de tener un negocio. Es que puedes utilizar tus gastos para beneficio fiscal. O sea, teniendo una empresa, muchos de tus gastos se convierten en un gasto de la empresa y por lo tanto recibes un beneficio al ponerlo como parte de tus gastos. Cuando viajas, entonces es parte de tus gastos y recibes entonces un beneficio fiscal. Número 9, ganas dinero, ofrendas, gastas y luego pagas impuestos. Algo de lo que estaba yo diciendo. Y ese debería ser nuestro orden: ganar dinero, porque Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, reconociendo que Él nos dio el poder, le damos el diezmo, le damos ofrendas, damos generosamente y luego entonces, después de hacer esto, gastamos en lo que tenemos que gastar y al final pagamos los impuestos al César, lo que es de César. La siguiente semana les voy a hablar de qué pasos podemos dar para iniciar un negocio y cómo podemos saber qué negocio podemos crear o podemos realizar.